Cuando nosotros elaboramos un proyecto tenemos un punto clave que nosotros siempre tenemos que considerar, y ese es el de medir. Los KPIs son elementos que nos permiten medir justamente el rendimiento de nuestros proyectos, conocer si nuestro proyecto está yendo de manera adecuada o es necesario hacer algún cambio. En este video nosotros vamos a analizar justamente los KPIs y vamos a ver cuáles son los KPIs más importantes que debemos analizar al momento de evaluar nuestro proyecto, con la finalidad de ver si este proyecto realmente está cumpliendo con los objetivos por los cuales el proyecto fue elaborado y está cumpliendo con las expectativas de nuestros interesados. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial a los temas relacionados al examen de certificación tanto PMP, ACP y CAPM. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde encontrarás cursos que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones, así como simuladores que te permitirán practicar antes del examen y de esta manera poder lograr tu certificación. En este video, como te contaba, vamos a ver los KPIs de los proyectos, por qué son importantes su uso y sobre todo qué KPIs podemos ocupar para medir nuestro proyecto de manera eficiente. Revisemos en primer lugar qué son los KPIs. En esta imagen nos podemos dar cuenta de que es muy importante que podamos medir para poder controlar un proyecto. De esta manera nosotros tenemos que en primer lugar entender qué son los KPIs. Y KPI viene básicamente de la palabra Key Performance Indicator, que significa básicamente que son indicadores claves de rendimiento. Los KPIs nos permiten justamente medir. Nos permiten medir elementos claves o aspectos fundamentales de nuestro proyecto. Es muy importante que nosotros cuando estemos identificando cuáles serán los KPIs que ocuparemos para nuestro proyecto, siempre consideremos que los KPIs deben estar enfocados en apoyar el éxito de nuestro proyecto. Es decir, debemos definir claramente cuáles serán estos KPIs que ocuparemos y sobre todo, entender perfectamente cómo estos KPIs me permitirán medir si mi proyecto realmente es exitoso o no. Para esto nosotros debemos considerar algo muy importante, y es identificar qué elementos deben considerarse para poder elegir un KPI. En esta imagen nosotros vemos tres elementos claves. Estos tres elementos vamos a resumirlos en tres preguntas. Si nosotros vamos a elegir un KPI, debemos responder estas tres preguntas para estar seguros de que ese KPI será el que necesitamos. Estas preguntas son: en primer lugar, debemos identificar cuál es el objetivo que nuestro proyecto tiene. Conocer qué es lo que el proyecto busca y hacia dónde va y para qué hacemos el proyecto resulta clave para poder definir y establecer qué KPI o qué indicadores o qué vamos a medir para poder lograr este objetivo. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cómo el proyecto ayuda a la estrategia de la empresa. Los proyectos comúnmente no están aislados o no están solos. Los proyectos siempre se relacionan con diferentes u otros proyectos dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de un negocio, con el objetivo de llegar a esta estrategia que se ha planteado. No importa en qué tipo de empresa trabajemos. Puede ser una gran empresa o puede ser una empresa pequeña o un negocio. Siempre se plantea una estrategia de crecimiento, una estrategia que nos permita, muy posiblemente, conseguir más clientes o tener mayores ventas. Estos objetivos que nosotros nos planteamos se basan en estrategias. Y las estrategias están enfocadas justamente en una serie de proyectos que van a ser realizados con el objetivo de cumplir esos objetivos. Nosotros debemos entender cómo nuestro proyecto afecta a la estrategia o cómo nuestro proyecto va a impactar dentro de la estrategia de la organización y conocer bien cuáles son los objetivos justamente. Finalmente, nosotros tenemos que preguntarnos cómo puedo conseguir estas metas, cómo puedo cumplir estos objetivos y cómo puedo medir justamente que estamos cumpliendo con los objetivos. A través de estos tres elementos o de estas tres preguntas nosotros podemos definir cuáles serán los KPIs que necesitamos medir, porque estaremos midiendo justamente lo que busca realizar nuestro proyecto. De esta manera nosotros podemos identificar diferentes tipos de KPIs, siendo los más ocupados comúnmente los siguientes. Los KPIs que comúnmente más se ocupan dentro de un proyecto van a ser los relacionados con el cronograma, es decir, mediremos si nuestro proyecto realmente está cumpliendo con el cronograma establecido, con el presupuesto, si está cumpliendo con el alcance que se estableció
y si está cumpliendo con la calidad del trabajo, es decir, está cumpliendo tanto con alcance, con el tiempo, con el costo que ha sido establecido inicialmente. De esta manera, la mayoría de KPIs están basados en el triángulo de hierro, el cual básicamente se enfoca en el costo del proyecto, el cronograma y el alcance. Estos tres elementos están interrelacionados a través del tema de la calidad. De esta manera nosotros vemos estos primeros 4 KPIs que deberíamos considerar. Sin embargo, existen otros KPIs que nosotros tenemos que considerar adicionalmente. Si tú recuerdas, te había comentado de que nosotros tenemos estos KPIs que están enfocados ahora, como vemos, en la gestión del proyecto. Cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos, nos estamos refiriendo a que el proyecto que estamos desarrollando realmente cumpla con lo que ha sido establecido. Eso se trata del cronograma, presupuesto, alcance y la calidad esperada. Sin embargo, nuestro proyecto no solamente se resume en estos ítems. Un proyecto puede cumplir con el cronograma, presupuesto, alcance y con la calidad esperada, y sin embargo no satisfacer al cliente o no tener el resultado que habíamos esperado. De esta manera es importante que al momento de que nosotros estemos estableciendo los KPIs, también tomemos en cuenta los beneficios que el proyecto tiene. Conocer si nuestro proyecto realmente generó una satisfacción al cliente en lo que buscaba. Analizar los indicadores de gestión de riesgo y ver si es que realmente los riesgos fueron gestionados de manera adecuada. Definir o establecer si la eficiencia operativa dentro del proyecto y dentro de los resultados que el proyecto buscaba realmente se cumplieron. Y sobre todo, medir la alineación que tuvo este proyecto con la estrategia organizacional de forma amplia y con los KPIs que nosotros tenemos. De esta manera nosotros acá vemos 2 tipos de KPIs que son ampliamente ocupados. Comúnmente dentro de una empresa se tienen entre 7 a 10 KPIs que se revisan dentro de un proyecto. Y suelen estar estos KPIs que vemos acá. Nosotros tenemos que tener claro que un proyecto no solamente busca cumplir un cronograma, un presupuesto o un alcance, sino que un proyecto busca sobre todo esto generar un beneficio, generar valor. ¿A través de qué? Pues a través de estos elementos que vemos acá, y es importante que nosotros por eso midamos esos elementos a través de los KPIs. Si nosotros consideramos estos elementos, tanto de gestión como de beneficio, podremos lograr tener un proyecto que sea exitoso. Ahora conocemos cuáles son los KPIs más usados, conocemos cuáles son los KPIs de gestión justamente que podemos ocupar para ver y hacer un seguimiento del proyecto, y también los KPIs que nos permiten conocer si el proyecto realmente ha generado los beneficios esperados. Sin embargo, el uso único de estos KPIs no garantiza que nosotros tengamos éxito en la gestión de nuestro proyecto, sino que tenemos que tener una serie de consideraciones para poder ocupar esos KPIs de la manera adecuada. En primer lugar, nosotros tenemos que aumentar el número de mediciones y la frecuencia de medición. Si nosotros únicamente ocupamos KPIs relacionados con el tiempo, por ejemplo, o el costo, estas mediciones serán insuficientes para poder medir realmente el impacto de nuestro proyecto. Es por eso que se deben incorporar otras medidas adicionales como son el beneficio o los resultados que se obtienen. Y estas mediciones que nosotros hagamos, estos KPIs que nosotros vayamos considerando, debemos aumentarle la frecuencia. Nosotros debemos realizar actualizaciones constantes de nuestro KPI y de nuestro rendimiento, con el objetivo de poder tomar decisiones correctas con el uso adecuado de la información que poseemos. Otro elemento que nos ayudará mucho a medir el impacto es utilizar mediciones que sean efectivas. Esto significa que las mediciones que hagamos deben ser realistas y que deben estar relacionadas justamente con la realidad de nuestro proyecto. Nosotros no podemos o no debemos utilizar mediciones que no sean reales, y de esta manera podemos garantizar que las decisiones que tomemos en función de estas mediciones sean las más adecuadas. En tercer lugar, esta es una característica clave que tenemos que tomar en cuenta el momento en el que nosotros vayamos a establecer o a definir un KPI, y es involucrar a los interesados adecuados. Dentro de un proyecto nosotros no solamente tenemos que trabajar con el equipo del proyecto, y el director del proyecto no será la única persona encargada de definir los KPIs, sino que para poder definir estos KPIs debemos involucrar a la alta gerencia, a las personas que conocen del negocio y han establecido las estrategias, y también a la PMO, con el objetivo de que ese conocimiento y esa información que ellos tienen nos ayuden a definir las métricas o los KPIs más adecuados para mi proyecto.
De esta manera, el involucrar a los interesados adecuados nos permitirá poder tomar medidas correctas que nos ayudarán justamente a que nuestro proyecto genere beneficios o genere valor realmente. Y finalmente, aumentar el uso de la tecnología puede ser una gran opción para reducir el tiempo en la medición de los diferentes elementos del proyecto. Adicionalmente nos permitirá realizar informes, etc. Y sobre todo nos puede ayudar en la efectividad de las mediciones. De esta manera, si nosotros establecemos los KPIs adecuados en la gestión de nuestro proyecto, llegaremos a tener éxito. Conocer sobre los KPIs y su importancia dentro del proyecto es algo que te ayudará muchísimo para el examen de certificación tanto ACP, CAPM y PMP, debido a que el proyecto siempre busca un solo objetivo y es generar beneficios. El poder medir esto nos ayudará muchísimo para tener un proyecto exitoso. Recuerda que si estás estudiando para el examen de certificación PMP y quieres una guía paso a paso, semana a semana de qué debes estudiar, puedes revisar el video que lo encontrarás justo en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.